Y ahí está. Ya, mira, tenemos eso. El día de hoy, como estaba mencionando, vamos a ver un nuevo grupo de identidades. Este grupo de identidades nos permite trabajar con lo que viene a ser el doble de un ángulo. ¿Cómo es eso del doble de un ángulo? Yo, por ejemplo, voy a tener una razón trigonométrica, por decir, tengo un seno, y este seno puede ser un ángulo cualquiera, por ejemplo, puede ser un 50. ¿Qué puedo hacer con 50? Bueno, 50 lo puedo desdoblar como una suma de dos ángulos, puede ser un 30 más un 20, o puedo desdoblarlo como una diferencia de ángulos, que puede ser, por ejemplo, un 60 menos un 10. Eso le puedo hacer a 50. Pero también a 50 lo puedo cambiar en función del doble de otro ángulo. O sea, 50 sería como poner el doble de 25, ¿sí o no? ¿Sí? El seno de 50 sería como poner el seno del doble de 25. Y la idea sería trabajar solamente con 25, ya no con 50, sino con 25. ¿Qué es 25 para 50? La mitad. El doble de 25 me da el ángulo original, que era el seno de 50. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es trabajar solamente con 25. Y para trabajar con 25 es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy, las identidades, este nuevo grupo de identidades, conocidas como identidades del ángulo doble, identidades trigonométricas del ángulo doble, ¿ya? Entonces, esas identidades trigonométricas del ángulo doble se va a dividir en dos grupos. Lo primero son las identidades básicas, que es lo que vamos a ver. Identidades básicas. La primera identidad es con respecto al seno del doble de un ángulo. El seno del doble de un ángulo sería de esta forma, mira. 2 seno del ángulo, si tengo acá el seno del doble, 2 seno del ángulo por el coseno del mismo ángulo. Seno del doble de un ángulo, 2 seno del ángulo por coseno del mismo ángulo. Esa es nuestra primera identidad, ¿ya? Esa identidad proviene de esto, mira. A este 2x lo puedo poner como un x más x. ¿Y recuerdas el desarrollo del seno de la suma de dos ángulos? Es el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. El orden de los factores no altera el producto, así que yo puedo ponerlo como seno por coseno, que es lo mismo. Y acá tengo un seno por coseno, acá tengo un seno por coseno. Si nosotros lo sumamos, te daría 2 veces seno por coseno. Este x más x es 2x, y seno de 2x es 2 seno por coseno. Eso. Entonces, esa es la demostración de nuestro seno del doble, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? Por ejemplo, si yo tengo un seno de 80, ese 80 lo puedo llevar como el doble de 40. Y al aplicar esta identidad me quedo con 40 nomás, ¿no? Como 2 seno de 40 por coseno de 40. O tengo un seno de 50 que di de ejemplo. Es como poner el seno del doble de 25 y quedarme con 25. 2 seno de 25 por coseno de 25. O tengo un seno de 6 teta. Seno de 6 teta sería como poner seno del doble de 3 teta y quedarme con 3 teta. 2 seno de 3 teta por coseno de 3 teta, ¿no? 2 seno de 3 teta por coseno de 3 teta. También nos podemos encontrar con identidades que estén de esta, o con expresiones que tengan la forma de la derecha, o sea, cuando tengo un seno por coseno. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un seno por coseno? El 2 pasa a dividir a seno del doble. Entonces, por ejemplo, si tengo un seno del 5 por coseno de 5, eso sería como el seno del doble de 5. El doble de 5 es 10, dividido entre 2, porque el 2 pasa a dividir. O si yo tengo un 2 seno de 4 alfa por coseno de 4 alfa, o sea, tengo lo de la derecha, lo cambio a lo de la izquierda, que sería como poner seno del doble de 4 alfa, que sería seno de 8 alfa, ¿ya? Entonces, esa es nuestra primera identidad, la identidad del seno del doble, ¿ya? Segunda identidad, coseno del doble. Coseno del doble tiene esta forma, coseno cuadrado menos seno cuadrado, coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿sí? Esto proviene de esto,
Este 2x lo puedo poner como x más x y es el coseno de la suma de dos ángulos. Su desarrollo es de la forma cos menos, porque siempre tiene signo opuesto, ¿no? Menos sen z. Esto me da coseno de 2x igual a cos cuadrado, menos sen cuadrado. Segunda identidad. Así lo demuestras. Coseno del doble. ¿Ya? Ahora, aplicaciones. Si yo tengo coseno de 19, este 19 es como el coseno del doble de 19 medios. Así que tu x sería como 19 medios. ¿Eso qué lo cambiarías? Coseno cuadrado de 19 medios menos seno cuadrado de 19 medios. También te puedes encontrar con lo que está en la derecha. Te puedes encontrar con un coseno cuadrado de x, que sería como 35 medios, menos un seno cuadrado de 35 medios. Eso sería el coseno del doble. Coseno del doble de 35 medios es coseno de 35, ¿no? Así también puedo encontrarme con un coseno cuadrado de 13 teta, menos seno cuadrado de 13 teta. Ese es como coseno del doble de 13 teta, que sería coseno de 26 teta, ¿no? Otras formas que se pueden tener para el coseno del doble, otra forma que se tienen para el coseno del doble, ¿sí? Son formas adicionales, ¿ya? Esta es la forma básica, esa es la que nunca te debes olvidar, pero podemos hacer algunos cambios a esta forma. Si tú a seno cuadrado lo cambias por 1 menos coseno cuadrado usando identidad pitagórica, llegas a esta forma del coseno. 2 coseno cuadrado menos 1. 2 coseno cuadrado menos 1, ¿ya? O también puedes a este coseno cuadrado cambiarlo como 1 menos seno cuadrado. Si a este coseno cuadrado lo cambias por 1 menos seno cuadrado, ¿sí? Eso sería 1 menos 2 seno cuadrado. 1 menos 2 seno cuadrado, ¿ya? Esas serían dos formas adicionales para el coseno del doble. Dos formas adicionales para el coseno del doble. 2 coseno cuadrado menos 1 o 1 menos 2 seno cuadrado, ¿ya? Entonces sería coseno del doble, ¿ya? Cualquiera de las tres fórmulas que tiene el coseno del doble puedes aplicarlo en un problema, no va a haber ninguna diferencia. En este caso, puedes usar cualquiera de esas tres, ¿ya? Y por último tenemos la tangente del doble. La tangente del doble de un ángulo va a tener la forma de 2 tangente entre 1 menos tangente cuadrado. Forma 2 tan entre 1 tan cuadrado, ¿no? 2 tan entre 1 tan cuadrado. Forma de la tangente del doble. Aplicaciones. Tengo una tangente de 32, lo puedo poner como el doble de 16. Y la tangente del doble de 16 sería 2 tangente de 16 entre 1 menos tangente cuadrado de 16. O tengo una tangente de 58, que sería como el doble de 29. 2 tangente de 29 entre 1 menos tangente cuadrado de 29. También me puedo encontrar con la expresión de la derecha. Puedo encontrarme con un 2 tangente de 3 teta medios sobre 1 menos tangente cuadrado de 3 teta medios. Eso es como poner la tangente del doble de 3 teta medios. Y eso sería, 2 y 2 se van, tangente de 3 teta, ¿no? Esas son identidades, o esas son las identidades básicas que tenemos para el seno, para el coseno y para la tangente, ¿ya? Adicional a eso, podemos trabajar con estas identidades de degradación, ¿sí? Las identidades de degradación nos permiten bajar el exponente que tiene una razón trigonométrica. ¿Por qué? Porque hay veces no me conviene tener un exponente, por ejemplo, en un seno o en un coseno. Entonces, usando estas identidades podemos bajar el exponente, como por ejemplo, cuando tenga un 2 coseno cuadrado. Si yo en un problema tengo un 2 coseno cuadrado, yo lo puedo cambiar a 1 más coseno del doble. Este coseno ya no tiene exponente. No tiene exponente como lo tenía él. Pero el ángulo aumenta el doble, ¿no? El ángulo aumenta el doble. O acá tengo, mira, un 2 coseno cuadrado de 10 es como poner 1 más coseno del doble, que es 20. O 2 coseno cuadrado de 3x lo puedo poner como 1 más coseno del doble, 6x, ¿no? La otra identidad, 2 seno cuadrado de x. Ese 2 seno cuadrado de x es 1 menos coseno del doble. 2 seno cuadrado de x, 1 menos coseno del doble, ¿no?
Por acá, coseno cuadrado de 15, 1 menos coseno de 30, o 2 seno cuadrado de 4a, 1 menos coseno de 8a. O sea, las dos tienen la misma forma, solamente que acá es con más y acá es con menos, ¿sí? Esa es la diferencia. Y siempre, siempre, siempre el ángulo aumenta al doble, ¿no? El ángulo aumenta el doble, pero desaparece el exponente. Eso es lo bueno, que desaparece el exponente. En algunos problemas vamos a necesitar desaparecer el exponente para poderlo operar, ¿ya? Entonces, estas identidades son las básicas y son las identidades con las que vamos a trabajar en nuestros problemas que tenemos en nuestra guía, ¿ya? Entonces, por acá tenemos eso. Y vamos a ver por acá y por acá, ¿ya? Comenzamos con este problema, ¿ya? Comenzamos con este problema número 1. Te piden reducir esto. Bueno, lo primero que podríamos hacer es cambiar esta tangente, ¿no? Sí o no que la tangente es como poner seno sobre coseno. Y le voy a sumar la cotangente. La cotangente es como poner coseno dividido entre seno. Hasta ahí, eso es lo que sabemos, ¿no? Igual a. Acá está seno del doble. Pero el seno del doble, nosotros conocemos su desarrollo, ¿sí o no? Si te has olvidado ese desarrollo, lo podemos poner por acá. ¿Dónde está el seno del doble? Está acá. Entonces, lo copiamos. Ahí está seno del doble. Entonces, lo único que hacemos es utilizar esa identidad y reemplazamos, ¿no? Seno de 2x es como poner 2 seno de x por coseno de x. Así. Sigamos operando. Acá podemos aplicar el XD, carita feliz. Aplicamos carita feliz y sería seno por seno te da seno cuadrado más coseno por coseno, coseno al cuadrado, todo dividido entre coseno por seno, coseno por seno. Y todo eso multiplicado por 2 seno por coseno, ¿no? 2 seno por coseno. ¿Qué nos damos cuenta? Que el coseno se va a simplificar con este coseno y que el seno también se simplifica con este seno. Se van, ¿sí? El seno cuadrado más el coseno cuadrado te da 1. 1 por identidad pitagórica, ¿no? Todo esto nos da 1. Y ese 1 se multiplica con el 2 que quedó. Y 1 por 2 te queda 2. Respuesta en el problema saldría 2. 2, como los goles de Perú. ¿Le metieron? ¿Quién? La B de Brasil. ¿Sí? 2. La B. Problema 1. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí en ese problemita número 1? ¿Sí? Todo correcto, todo correcto, todo correcto. Claro. Muy bien, Guillermo. Angélica. Ya, muy bien, Jennifer. Muy bien. Sí, ¿no? ¿Quién no estaba renegando ayer? Pero bueno, bueno. ¿No? Hay que mirar para adelante. Ya, entonces, todo bien, todo bien. Veamos el problema número 2, ¿ya? Veamos el problema número 2, sin recordar. Ese es esa es la maldición de la Sheila, dice, ¿no? Maldición de la Sheila. A ver, veamos acá. Vemos acá. Vamos a reducir esto de acá, ¿ya? Dice,
Me piden reducir y e va a ser igual a 4 y aparece, mira, seno a la 4 más coseno a la 4. Seno a la 4 más coseno a la 4. Seno a la 4 más coseno a la 4 es una identidad que nosotros vimos clases atrás. Era una identidad auxiliar que se podía cambiar a la forma de 1 menos 2 seno cuadrado por coseno cuadrado. Así. Y eso se resta menos 3. Entonces, he aplicado identidad auxiliar. ¿Ya? Luego, ese 4 puede pasar a multiplicar. 4 multiplica 1 te da 4. Con el 3 que se está restando, nos queda 1. Luego el 4 pasa a multiplicar a menos 2. Pero lo puedo tomar de esta forma, mira. Menos. El 2 y el 4 va a pasar a multiplicar a seno cuadrado por coseno cuadrado. Así. O sea, pongo el 4 juntito con el seno cuadrado y el coseno cuadrado. ¿Por qué? Porque eso de ahí lo puedo cambiar. Todo esto, mira, todo se queda. Lo pongo en paréntesis. Esto de acá lo pongo en paréntesis. Y este 4 seno cuadrado por coseno cuadrado lo puedo poner de esta forma, como un 2 multiplicado por el seno y multiplicado por el coseno. Y todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Este exponente 2 elevado al cuadrado te da 4. Seno de x al cuadrado y acá coseno de x al cuadrado. O sea, lo mismo, solamente lo estoy acomodando. ¿Para qué? Para nuevamente utilizar esta identidad. Pero ahora la utilizamos de derecha a izquierda. O sea, nos encontramos con un 2 seno de x por coseno de x. Ahí está. 2 seno de x por coseno de x. Entonces, todo eso lo puedes cambiar por un seno del doble. Entonces me quedaría 1 menos 2 y todo eso lo cambiamos a un seno del doble de x. Pero al cuadrado. Pero al cuadrado. Así. 1 menos 2 seno cuadrado de 2x. Ya, pero eso todavía no aparece en lo que me piden reducir, o sea, en las alternativas no aparece. Es porque se tiene que seguir reduciendo. Pero esto lo hemos visto como una de las identidades adicionales del coseno del doble. No me acuerdo. Ahí está acá, mira. Esto. Acá. Ahí está. Ahí está. Ya. Eso sería una de las formas que tiene, ¿no? Esta es una de las formas que tiene el coseno del doble. Solamente que sería de la forma de la derecha, o sea, 1 está acá, 1, menos, menos, 2, 2, seno, seno, cuadrado, cuadrado. Solamente que el ángulo es lo que cambia, ¿no? Acá el ángulo es 2x y acá es x. Si tú lo cambias por lo de la izquierda, te da coseno del doble. En este caso, todo eso sería como poner un coseno del doble, pero sería el doble de 2x. Y el doble de 2x es 4x. Por lo tanto, el problema sería coseno de 4x, la expresión reducida, que sería la D, ¿no? La D. Dedito, 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 dedito. ¿Todo bien en ese problema? ¿Sí? ¿Todo bien en ese problema? Muy bien, Guillermo, muy bien, muy bien. Todo correcto, entonces. Ah, ya. Esto de acá, nos quedó esto, ¿no? Luego de que el 4 pasa a multiplicar al seno cuadrado por coseno cuadrado, lo pongo todo en paréntesis como un 2 seno por coseno al cuadrado. Este 2 seno por coseno es seno del doble, estamos usando esto, ¿no?
Estamos usando esto. 2 seno por coseno es como poner seno del doble. Entonces, 2 seno por coseno es seno del doble. Así le pongo, seno del doble. Y eso al cuadrado. Entonces, al final me quedó 1 menos 2. Y lo que cambia acá, seno 2x, pero al cuadrado. Ahora, lo que tenemos acá tiene esta forma. Es igualito, mira. 1, 1, menos, menos, 2, 2, seno, seno, cuadrado, cuadrado, pero no hay x, sino que hay 2x. Hay 2x. O sea, esto de acá tiene esta forma, la forma de la derecha. Solamente que en vez de x es 2x. Entonces tú lo cambias a la forma de la izquierda, que ese es coseno de ¿quién? Del doble. Pero el doble de x. Pero si era mi ángulo ahora 2x, el doble de 2x sería. El doble de 2x sería 4x. Por eso todo esto de acá, ¿qué es lo que me quedó? Es como poner coseno de 4x. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que me quedó es igualito a él, solamente que en vez de x es 2x. Si en vez de x es 2x, acá sería el doble, ¿no? Muy bien, André. Muy bien, muy bien. Ya. Todo bien, entonces, Gerardo. Todo bien, André. Todo bien, Angie. ¿Sí? Para ese problema. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Sigamos entonces, sigamos. Sigamos por acá. Problema número 3, ¿ya? En el problema 3 falta esto, no le han puesto. Acá debe ser un cuadradito, ¿ya? Que me represente el ángulo de 90, ¿ya? Solamente falta eso en el problema. ¿Ya? Veamos cómo se hace eso. Dice, determine X, ¿ya? Me piden que calcule X. Bueno, lo que yo veo en el problema es un ángulo de 2 teta. ¿Cuánto me dice Jan? ¿La E? ¿Enanito? ¿Enanito me dice Jan? A ver, yo veo acá un ángulo de 2 teta. Este ángulo 2 teta está dentro de este triángulo rectángulo, cuyo cateto opuesto para este 2 teta es x más 1 y cuyo cateto adyacente es 2. O sea, yo del gráfico podría sacar una razón trigonométrica. Yo del gráfico podría decir que la tangente de 2 teta, ¿no? De este 2 teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es 2. ¿Sí? Ya, eso lo saco del gráfico. Tangente de 2 teta es cateto opuesto, que es x más 1, sobre 2, que es cateto adyacente. ¿No? Tangente coca. Coca. Ahora, la tangente de 2 teta. Esta tangente de 2 teta tiene una formulita, ¿sí o no? ¿Sí? Esta tangente de 2 teta tiene una formulita. Y está acá la formulita. ¿No? Ah, copiamos acá. Ahí está. Entonces, podría utilizar esa fórmula, ¿no? Tangente del doble, en nuestro caso sería como 2 teta. ¿Ya? Esta tangente de 2 tetas se puede cambiar por fórmula como 2 por tangente, pero no sería x, sino teta, ¿no? Entre 1 menos tangente cuadrado de teta. Ese por identidad lo cambio. Y esto sería lo mismo que x más 1 sobre 2. Así. ¿De acuerdo? Ahora, eh, para hallar la tangente de teta, yo me doy cuenta que lo puedo hallar de este triángulo. Mira, mira, acá está teta. Teta está en este triángulo. Teta está en este triángulo.
La tangente de teta que yo puedo sacar de ese triángulo sería cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente, que es 2. Un medio, o sea, sería 2 multiplicado por tangente de teta, que es 1 entre 2, ¿no? Un medio. Y eso dividido entre, ¿cuánto, Angélica, también? Enanito también, confirma lo de ella, sobre 1 menos tangente cuadrado. La tangente cuadrado de teta sería un medio también. Un medio, pero elevado al cuadrado, ¿no? Esa es tangente cuadrado de teta. Igual a x más 1 sobre 2. Y operamos. Hay que operar acá. ¿Sí? Hay que operar acá. Bueno, operando, me queda arriba 1. Abajo me queda 3 cuartos. 3 cuartos. 1 entre 3 cuartos es 4 tercios. Angie también la E. Muy bien, Angie. X más 1 sobre 2. Y de acá hay que despejar X, ¿no? 2 pasa a multiplicar a 4, 8, 8 tercios. 1 pasa a restar y te da 5 tercios, ¿no? 5 tercios. Enanito, ¿no? Claro. Enano. A ver. Enanito. La E. ¿Todo bien? Todo bien en ese problema, jóvenes. Todo correcto, todo correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Guillermo, Angélica, Angie, Jennifer, Jairo, Shirley. Muy bien, ya. A ver, sigamos, sigamos. Acá lo voy a- A ver, en el problema 4. En el problema 4, me dan este dato, tangente más cotangente dice que es igual a 3 y me piden calcular todo eso, ¿ya? Entonces vamos a decir acá, me piden calcular E. Pero lo que me piden calcular, que sé, es un poquito grande lo que me piden calcular, ¿sí? Un poquito grande. Entonces lo que podríamos hacer sería reducir. ¿Cuánto me dice, Jairo? ¿La C? ¿La C? ¿Casita? Entonces, vamos a reducir, vamos a decir ahí, reduciendo E. Reduciendo E. ¿Ya? Vamos a reducir E. Y para reducir E, me doy cuenta que E tiene 1 menos coseno 2x, tiene 1 más coseno 2x, acá también, pero al revés. Este 1 menos coseno 2x, 1 más coseno 2x, son cosenos de los ángulos dobles, pero la forma lo hemos visto acá, mira, mira. Acá, en lo que son las identidades de degradación, ¿sí o no? Fíjate, 1 más coseno del doble, 1 más coseno del doble, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos por acá para usarlos, esas dos identidades, ¿sí? ¿Está? Esta de acá. Y la otra también que vamos a usar. Y tenemos esto por acá. Hoy no, acá. Ya. Tenemos esas dos identidades, ¿sí? Vamos a usar esas dos identidades. Entonces comenzamos. En el numerador usamos la identidad de abajo. 1 menos coseno del doble, 2 seno cuadrado de x, ¿no? 2 seno cuadrado de x. Entonces utilizas esa identidad, te daría, para reducir E va a ser igual a 1
menos coseno del doble, 2 seno cuadrado de x, ¿no? 2 seno cuadrado de x, ahí está, 2 seno cuadrado de x. 1 más coseno 2x, 1 más coseno 2x, 2 coseno cuadrado de x. Entonces lo pones como 2 coseno cuadrado de x. ¿Ya? Le vas a sumar. Ahora acá. 1 más coseno 2x, 2 coseno cuadrado de x. Y 1 menos coseno 2x es 2 seno cuadrado de x. Así. ¿Qué pasa con el 2? El 2 se simplifica. El 2 acá también se simplifica. E reducido sería seno sobre coseno. Seno sobre coseno es tangente, ¿sí o no? Tangente. Al cuadrado. Más. Coseno sobre seno también sería cotangente. Coseno sobre seno es cotangente, pero elevado también al cuadrado. O sea, lo que nos dice el problema es que calculemos tangente cuadrado más cotangente cuadrado. Y para eso me dan un dato. ¿Qué dato me dan? Me dan la tangente y cotangente también, pero no elevado al cuadrado. O sea, me dan solamente tangente más cotangente, sin que esté elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado, ¿sí o no? Lo elevo al cuadrado. Ah, acá también lo elevo al cuadrado. A ambos, para que no se altere, ¿no? Y luego desarrollo esto, ¿no? Sería el primero al cuadrado más, como un binomio al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esto es igual a 9. Lo primero, tangente más cotangente o tangente por cotangente es 1. Muy bien, Shirley. ¿Cuánto? ¿La C? ¿Casita? Tangente por cotangente es 1 porque son recíprocas. Tangente cuadrado más cotangente cuadrado es justamente lo que te está pidiendo el problema, ¿sí o no? ¿Sí? Esto justamente lo que te está pidiendo el problema, que calcules. Eso sería E. Angélica también, la C. Muy bien. E. Eso es lo que me pide el problema. Y este 2 que se multiplica por 1 pasa a restar a 9. Y nos sale, Angie también me dice la C, ¿no? Sale 7, ¿correcto? Porque este 2 por 1, 2 pasa a restar a 9, te da 7. Respuesta entonces en el problema sería 7. La C. La C. ¿Todo bien ahí? Todo correcto, todo correcto, todo correcto. Todo bien, todo bien. Muy bien, Guillermo. Muy bien, José. Muy bien, Gerardo. Muy bien, muy bien. Ya. Continuemos, continuemos, continuemos. Veamos acá. Problema 5. ¿Ya? A ver. Problema 5. Me dan de dato. Me dicen, seno de beta es un tercio. Seno de beta es un tercio. Ese es el dato. Un tercio. ¿Ya? Seno de beta es un tercio. Y con este dato, donde beta está en el segundo cuadrante, miren, beta me dicen que está en el segundo cuadrante, me dicen que calcule el seno 2 beta. ¿Ya? Me piden seno 2 beta. Pero nosotros conocemos el seno 2 beta, ¿sí no? ¿Sí? Seno 2 beta tiene esta forma. 2 seno de beta por coseno de beta, ¿correcto? Esa es la forma del seno 2 beta. Eh, el seno de beta ya lo conozco.
Entonces solamente sería cuestión de reemplazar. Seno de beta es 1/3. Entonces reemplazo. Solamente me faltaría el coseno de beta. ¿Cuánto vale ese coseno de beta? No me dan de dato, ¿no? El de dato solamente me dan seno. Yo necesito el coseno. Para eso está el dato inicial, que era el seno de beta, no solamente para reemplazar, sino que a partir de acá hallar su coseno. Lo que podríamos hacer sería llevarlo a un triángulo rectángulo, el ángulo beta, ¿sí? Ponemos beta en un triángulo rectángulo, cateto puesto como 1, hipotenusa como 3, ¿no? Shirley me dice la C. A ver, Shirley, la C, casita. A ver, eh, el cateto que nos falta sería 2 raíz de 2. 2 raíz de 2, y ese 2 raíz de 2 lo hallamos por Pitágoras, ¿sí o no? Por Pitágoras, ¿correcto? Usando el teorema de Pitágoras, hallamos ese 2 raíz de 2, que es como raíz de 8, ¿no? Luego, hallamos la razón que nos piden. O sea, aparte del seno, yo necesito coseno para hallar el seno del doble. Coseno de beta es cateto adyacente, que es lo que encontré, 2 raíz de 2 sobre hipotenusa, que es 3. Ya. Hasta ahí el coseno de beta sería 2 raíz de 2 sobre 3. Pero nos falta usar algo. El beta. Me dice que beta está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿cómo es el coseno? Claro, signo. Siempre que te dé un cuadrante, ten cuidado con los signos. Ese seno, ese coseno sería negativo, ¿sí o no? Entonces, negativo, ¿sí o no? Claro, al ojo. Ya, entonces negativo. Entonces, te debe quedar menos 2 raíz de 2. Claro, son iguales, ¿no? Acá también son iguales. Negativo, menos 2 raíz de 2 sobre 3. Y al multiplicar, nos queda menos 4 raíz de 2 sobre 9, ¿no? Porque multiplicamos 2 por 1 por menos 2 raíz de 2, menos 4 raíz de 2 arriba, dividido entre 3 por 3, que te da 9. ¿Ya? Entonces la respuesta sería seno de 2 beta igual a menos 4 raíz de 2 sobre 9. La D, ¿no? Dedito, la D, claro. La D de derrota, ¿no? De derrota, de decepción. ¿Ya? Muy bien. Tenga cuidado a la hora de operar también, ¿no? Hay que tener cuidado con la hora de operar, porque hay veces cuando nosotros operamos en esta clase de fracciones que son homogéneas, dice, ¿no? Ah, son homogéneas, pones el mismo denominador 3 y ahí ya lo valoraste, ¿sí, no? Porque es una multiplicación, ¿no? Es una multiplicación. La multiplicación siempre es con numeradores y denominadores, ¿ya? Por eso, claro, hay veces nosotros operamos rápido, no solamente acá en trigo, en cualquier otro curso. Ten cuidado cuando tengas una multiplicación de fracciones. Si son iguales, multiplícalas. No vas a decir, ah, homogéneas, mismo denominador, o sea, le pongo el mismo 3 nomás. Y puede ser que hay una clave con eso. Ahí sí se malogra todo, ¿no? Ya, entonces, todo bien con el problema 5, ¿no? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Ya? Todo bien, todo bien. ¿Ya? Todo bien. Ya, muy bien, Angelina, Guillermo, José. Veamos el problema número 6, ¿ya? A ver, 6, 6, 6, 6, 6. Nos piden que de esta igualdad
hay que hallar tangente 2 alfa, ¿no? Te piden que de esta igualdad hay que hallar tangente 2 alfa. Bueno, nosotros sabemos, ¿qué cosa? Que la tangente del doble de un ángulo es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es igual la tangente del doble de un ángulo? A ver, ¿cuánto me dice Jan? ¿La sé? ¿Casita? ¿Esta casita? Sabemos que la tangente del doble de un ángulo tiene esta forma. A ver. Eso sabemos, que la tangente del doble tiene esta forma, o sea, sería como poner 2 tangente de alfa dividido entre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Eso sabemos. Eso es tangente de 2 alfa, en esta forma. Ahora, del dato, del dato que nos da el problema, 3 tangente de alfa es lo mismo que poner 2 menos 2 tangente cuadrado, pero puedo factorizar el 2. Si factorizo el 2, te queda 1 menos tangente cuadrado. Y me está quedando 1 menos tangente cuadrado, que es una partecita de la tangente 2 alfa, que está abajo, ¿no? En el denominador. Ahora, puedo pasar a dividir esa 1 menos tangente cuadrado de alfa. Lo puedo pasar a dividir. 1 menos tangente cuadrado de alfa. Lo paso a dividir. Y eso sería lo mismo que poner 2 y este 3 pasa a dividir. O sea, lo que me está quedando del dato es esta expresión, que es parecida a esta. Solamente nos faltaría un 2, ¿no? Faltaría un 2. Entonces le multiplico un 2 por acá y también le multiplico un 2 por acá, ¿no? 2 por 2. Para que no se altere, ¿no? Y para que lo que esté acá tenga la forma de lo que me piden. Todo esto sería la tangente de 2 alfa, que es lo que me piden. Y eso sería igual a poner 4 tercios, ¿no? De casita, de cachimbo, de ciclero. ¿Correcto? ¿Todo bien con ese problema, jóvenes? ¿Todo bien? No, claro, ahorita no, ¿no? Ahorita no. Todavía. El siguiente año, ¿no? El siguiente año ya. Ah, claro, oye, o sea, si tú lo multiplicas por 2 acá, ¿sí? Si tú lo multiplicas por 2, también tienes que multiplicarle por 2 al denominador, ¿sí o no? ¿Sí? Por 2 al denominador. Pero lo que estoy haciendo es no ponerle 2 al denominador, sino ponerle 2 al otro lado. Es como si este 2 que lo hubiera puesto al denominador, lo paso al otro lado a multiplicar, ¿sí? Y va a ser lo mismo, ¿no? Multiplicar por 2 a la izquierda que multiplicar por 2 a la derecha es lo mismo que multiplicar por 2 arriba que por 2 abajo. Si no, para que no me moleste el 2 abajo. Por eso lo pongo al 2 a la derecha. Y no va a afectar en nada. No va a afectar en nada. ¿Ya? Es lo mismo poner 2 arriba, 2 abajo que 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Eso es la igualdad. Entonces, la respuesta la C. ¿Correcto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces ahí, en el problema número 6. Sigamos, 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 sigamos. Problema número 7. ¿Ya? Problema 7. Me piden simplificar. Voy a ponerle así. M igual a 1 más seno de 2x. Eso en una raíz cuadrada menos seno de x. ¿Ya? Me piden reducir esto, simplificar esto. Y me doy cuenta que todo lo que me piden simplificar tiene seno o coseno. Pero de x, no de 2x. Entonces, este 1 lo dejo y puedo desarrollar este seno 2x.
Seno del doble lo puedo poner como 2 seno por coseno. ¿Sí? Y esto menos seno de x. Ya. Bueno, hasta ahí no se reduce nada. Puedo hacerle algo al uno. Este uno yo lo podría cambiar por un seno cuadrado más un coseno cuadrado. Porque sé por identidad pitagórica que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Puedo hacer ese cambio. ¿Sí o no? No pasa nada si en vez de poner 1 le pongo seno cuadrado por coseno cuadrado, ya que es lo mismo. Si lo acomodo, podría acomodarlo así. Pongo seno cuadrado primero, luego pongo el 2 seno por coseno, 2 seno por coseno, y luego pongo el coseno cuadrado, ¿sí? O sea, lo acomodo de esa forma, ¿ya? Lo acomodo de esa forma. Y eso va a estar dentro de una raíz cuadrada, así, menos seno de x. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto hasta ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí todo correcto. No, lo único que hice es cambiar al seno del doble. Ahí está. Seno del doble, como 2 seno por coseno. Y luego ese uno lo cambié por seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿No? Seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿No? Ahí está. Ahí está. Y con eso, sí o no, que se forma un binomio al cuadrado. O sea, esto es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Cuando me dice Angélica, la C casita, es como poner un seno más un coseno y todo al cuadrado, ¿sí o no? Porque lo llevo como un binomio al cuadrado. Menos seno de x. ¿Qué pasa con el exponente 2 y el radical? El exponente 2 y el radical se va, ¿sí o no? ¿Sí? Se cancela. Y te queda solamente seno menos seno más coseno. Con el seno que está a su ladito, los senos se eliminan. Y te daría la C, ¿sí o no? Que es reducido eso como coseno de x, ¿no? La C, casita, ¿no? Casita, ¿no? Respuesta. ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo correcto, todo correcto. Muy bien, Juan, muy bien. Ahora, yo me hubiera podido ahorrar todo esto si yo, por ejemplo, hubiera hecho uso de algunas identidades adicionales más. O sea, estas identidades son las más básicas, ¿ya? Si no era bueno con las identidades, para recordar, con eso es suficiente. Pero hay otras identidades que nos permiten hacer los problemas más rápido, que son las identidades auxiliares. Por ejemplo, hay una identidad que te dice que cotangente más tangente, claro, sí, cotangente más tangente es 2 cosecante de 2x. Tangente de 10x más cotangente de 10x, 2 cosecante de 20x. O, por ejemplo, con la diferencia también. Hay. Esto lo usaba, en el primer problema, si nosotros hubiéramos usado esta identidad, hubiéramos desarrollado el problema más rápido, ¿no? Sin ninguna dificultad. Más rápido, ¿no? Pero no era necesario usarla, no, no era necesario porque usando solamente nuestras identidades básicas lo resolvimos, ¿no?
Cotangente menos tangente es 2 cotangente del doble, es una identidad auxiliar. 1 más seno de 2x, mira esto lo usamos ahorita. Si nosotros hubiéramos usado esto, o sea, 1 más seno del doble, reemplazado por seno más coseno al cuadrado, me hubiera ahorrado en hacer todo esto, ¿no? En cambiarle el 1, en cambiarle el seno de 2x como 2 seno por coseno, me hubiera ahorrado todo eso, ¿no? Claro, salía el toque. Pero hay veces, no nos acordamos las identidades, ¿no? Porque son, no te digo, son varias identidades. Entonces, acordarnos de todas esas es un poquito complicado. Pero si nos acordamos de las básicas, con las básicas podemos resolver cualquiera de los problemas, ¿no? Claro, nos demoraríamos un poquito. Por ejemplo, acá también tenemos para una diferencia y estas dos identidades adicionales, ¿ya? Que están también, en este caso, en las diapositivas que se han mandado. Entonces, viendo eso, jóvenes, sería hasta ahí nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Siempre traten de revisar, ¿no? Siempre traten de practicar y sí, es así, la básica sí, la básica sí, la básica sí, ¿ya? Las identidades auxiliares siempre nos permiten hacer los problemas más rápido. No son necesarias, pero sí nos permiten hacer los problemas más rápido, ¿no? Pero con la básica es suficiente, ¿no? Y más tú donde, ¿no? Si eres de una carrera que no me pide mucha matemática, ¿no? Entonces, aprender las identidades básicas con eso es suficiente, ¿no? Claro, pues si eres de ingeniería, sí tienes que acordarte de las identidades auxiliares, ¿no? Claro, básicas, pero aprenderlas bien, aprenderlas bien, ¿ya? Ya, entonces con eso, jóvenes, nos estamos despidiendo. Cuídense todos, nos vemos, no dejen de estar repasando el curso, ¿sí? Y nos vemos la siguiente semana. Cuídense todos, nos vemos por ahí. Hasta luego.